Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al programa de la ciberseguridad en el After Work de Capital Radio. Hoy, como cada semana, vamos a insistir e incidir en la necesidad de que empresas, desde sus órganos directivos hasta la más reciente incorporación, incluso en el departamento de prácticas, tienen que ser conscientes de que la jerarquía no es una barrera contra los peligros en la red, que todos somos una puerta de entrada a las empresas y que podemos ser cualquiera de nosotros con cierta conciencia incluso sobre los riesgos cibernéticos los que pongamos en peligro la actividad de nuestra compañía. Hoy vamos a hablar sobre cómo se evitan las crisis y, en el peor de los casos, sobre cómo se gestionan las crisis derivadas de un ataque cibernético. Y lo vamos a hacer contando experiencias reales de cómo las empresas reaccionan frente a un ataque masivo, porque solo así se consigue empatar y empatizar con quienes todavía ven estas amenazas como algo lejano, que son de otro mundo, porque Mónica Valle, Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes. Todavía hay muchas personas que lo leen en la prensa, que se sorprenden, pero luego no hacen nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente. Al final, ¿qué pasa? Que te tienen que ocurrir las cosas para que reacciones. Vamos para que a intentar tomes conciencia de ello. Ser proactivos. No, y además, y lo vais a entender porque ahora en nuestra sección de noticias vamos a hablar de un caso pues que le ha pasado a una de las principales figuras políticas de nuestro país, que al parecer se ha visto afectado por un ciberataque dirigido a través de un mensaje trampa. Estamos hablando de Albert Rivera, ¿no? Sí, que ha sido noticia estos días por un phishing, podríamos decir. Exactamente, un phishing a través de WhatsApp. Bueno, pues a Rivera, que si algún día llega a presidente del gobierno, entiendo que tendrá una estrategia de ciberseguridad como tienen todos los gobernantes, ¿no? Bueno, pues que le pase esto a un candidato que tiene que tomar decisiones, bueno, pues esto nos hace pensar que es que nadie está a salvo, incluso aunque pensemos que tenemos cultura de ciberseguridad. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar con nuestros invitados. Os vamos a ir dando pistas. Concretamente son 3 especialistas los que nos van a ayudar a diseñar y gestionar los riesgos de un ciberataque y que además nos van a dar las claves para ayudar en la concienciación de nuestros empleados, porque una cosa es que el CISO diseñe una estrategia de seguridad y otra que los empleados rompan ese perímetro sin darse siquiera cuenta del riesgo que suponen para la organización. Pablo Blanco, Pablo Montoliu y Javier Martínez Herraiz nos van a acompañar. Enseguida vais a conocer sus currículums. Ellos son 3 especialistas en el área de la ciberseguridad, especialistas en el área de la gestión de crisis de las compañías, pero especialmente, como decíamos, especialistas en evitar que se produzcan esas crisis. De los temas de hoy es Mónica Valle lo que nos va a dar buena cuenta de ello. Es mediodía de un viernes cualquiera. Estás trabajando en la oficina redactando los últimos correos electrónicos antes de cerrar la semana. Pero esos emails jamás llegarán a su destino. De un segundo a otro, la pantalla se bloquea, aparece un extraño mensaje en inglés, se escuchan voces de alarma por los pasillos y los teléfonos empiezan a sonar. Parece que tu ordenador no es el único al que le ha ocurrido. Todos los monitores están paralizados en la misma imagen. Un compañero te dice que no toques el equipo, que están infectados. Tras minutos de confusión, las pantallas van a negro. No hay posibilidad de trabajar en los equipos por hoy. ¿Y ahora qué? Algo similar a esto es lo que le ocurrió a miles de trabajadores de diversas empresas durante el 12 de mayo de 2017, cuando un ransomware llamado WannaCry logró paralizar compañías enteras. Este ejemplo es de los conocidos, de los que han salido a la luz porque no había otra manera de ocultarlos, pero son incontables los casos que suceden cada día en empresas de todos los tamaños. Lo importante en este tipo de historias no es lo que ocurrió antes de llegar a ese momento, sino lo que se hace durante y después de esa crisis. Y es que la ciberseguridad no trata solamente de frenar las infecciones antes de que puedan ocurrir, sino de tener en cuenta que irremediablemente pueden suceder en algún momento. Y cuando esto ocurra, debemos poner las medidas necesarias para estar cubiertos y reaccionar. Esto pasa por tener un plan de gestión de crisis, un plan de comunicación interna y externa y, sobre todo, una profunda, meditada y trabajada estrategia para que cuando llegue el día de la crisis, si es que llega, responder de la mejor forma posible para reducir los daños.
Una estrategia y acciones que deben definir expertos en ciberseguridad que no solo deben ser especialistas en el ámbito más técnico, que también, ese grupo de expertos debe estar conformado por especialistas de distintos ámbitos, desde la gestión de riesgos, pasando por legal o comunicación y, por supuesto, en esa estrategia deben formar parte activa, sin ninguna duda, los empleados, porque por muchas barreras que se traten de poner, sin una adecuada concienciación y comunicación no servirán para nada. Hay una famosa frase del criptógrafo y experto en seguridad Bruce Schneider que lo puede resumir a la perfección. Él dice que si crees que la tecnología puede solventar tus problemas de seguridad, entonces no entiendes los problemas y no entiendes de tecnología. Con esa reflexión empezamos nuestro programa de hoy. After Work, con Eduardo Castillo. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6:30 a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arquea Profim Banca Privada, Aberdeen Standard Investments y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 33 33 o en el mail eventos@capitalradio.es. El 9 de octubre de 6:30 a 8 de la tarde en el NH Collection Gran Hotel Calderón, Rambla Cataluña 26, Barcelona. En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad, todos los lunes a las 19:30 horas en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Y es tiempo de noticias y hoy va a ser Elaine García repite como responsable de marketing de OnRetrieval la que nos va a dar la noticia del día y que tiene que ver con cifras y con un sector. Yo creo que muy importante, ojo, posiblemente sea una de las noticias que si hacemos el decálogo de las más importantes que han tenido lugar en los últimos 12 meses, pues esta sin duda va a estar entre ellas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fugas de datos que afectan primero a millones de personas y segundo, estas personas son pacientes, datos de personas, datos de hospitales. Elaine García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que comentas, voy a comentar sobre exactamente una fuga de datos médicos que afecta a unos 50 países y a millones de pacientes, como dices, Eduardo. Y ha sido un descubrimiento que ha hecho Dirk Schaber, un experto alemán de seguridad informática, que ha descubierto recientemente una brecha de seguridad a partir de un proveedor de servidores radiológicos en el que ha salido libremente a la red al menos de 1 millón de paquetes de datos. Entre los datos a disposición de cualquiera había, por ejemplo, exámenes de cáncer de mama, radiografías de columna, radiografías de tórax, pues te puedes imaginar, ¿no? Toda la información que contenía esta brecha, ¿no? Cuando, por ejemplo, los pacientes se someten a una resonancia magnética, comenta Dirk, se toman imágenes de 2 o 3 dimensiones que son enviadas a un servidor especial para archivarlos. Estos servidores llegan también radiografías, tomografías, a las que es muy fácil acceder en la red, ¿vale? Al descubrir esto, Dirk se puso en contacto inmediatamente con una televisión alemana y
investigar y descubrir más de 2.300 servidores con datos de pacientes en los que no había ningún tipo de protección. Imagínate. ¿Vale? DIRC comenta que en estos sistemas que investigó tuvo la sensación incluso de que podía acceder a todos esos datos incluso antes que los propios médicos, ¿no? Tuvo esa sensación. Sí, comentar además que el país más vulnerado fue Estados Unidos, seguidamente Brasil, Turquía y la India. Y aunque en España no ha sido mencionado, no se puede descartar entre los afectados, ¿no? Este caso ha sido denunciado por la televisión alemana tras la investigación de DIRC y tras comunicarlo DIRC en colaboración con la plataforma estadounidense ProPublica. El gobierno alemán cataloga este hecho como una catástrofe total, porque claro, obviamente pues todos esos datos personales han sido expuestos de una manera tremenda, ¿no? Entonces, bueno, todo eso nos hace pensar, toda esta noticia nos hace pensar que el problema, que tenemos un gran problema en los sistemas sanitarios, ¿no? Sí. Que apenas alcanzan a actualizar sus sistemas de seguridad y no van a la misma velocidad que los hackers. Sin lugar a dudas, el tema lo estábamos comentando aquí asintiendo, ¿no? Porque es una barbaridad que miles de datos, además con tal profundidad de privacidad, ¿no? Pues como has comentado, Elaine, estén al alcance incluso más rápidamente que cuando un médico va a hacer una consulta para un seguimiento, ¿no? Entonces, lo que dice esta última reflexión, Pablo, Mónica, de Elaine, es... Claro, ¿cuántas instituciones, entre ellas instituciones, vamos a llamar críticas, ¿no? Como es el caso de un hospital, que tienen que actualizar sus medidas de seguridad? Es decir, que es que muchos de ellos estoy seguro de que tienen unas redes un tanto obsoletas, me da la sensación, ¿eh? Que a mí me llama mucho la atención de esta noticia que hay 2.300 servidores involucrados en este tipo de fallos. O sea, eso lo que demuestra es que no es un servidor aislado que se te olvida poner la contraseña, sino que es una práctica sistemática el no haber puesto una contraseña de seguridad para acceder a estos datos especialmente sensibles, que son datos médicos. ¿Quién te va a dar un préstamo o quién te va a conceder o quién te va a hacer un seguro médico si detecta o tienes radiografías tuyas que te identifican con una determinada enfermedad? Sí, el problema aquí probablemente es que nunca han tenido esas medidas de seguridad. Y ahora mismo pues estamos observando cuáles son las consecuencias de no haber puesto esas barreras principales. Elaine, recomendaciones un poco que sacamos de esta noticia que, como digo, pues se va a figurar en el decálogo de las más impresionantes del sector. A ver. Sí, exactamente. Pues como siempre comentamos, pues contar con servicios de monitorización y servicios de monitorización que puedan vigilar un poco nuestra red y que pues tengamos nosotros control de todos esos datos que manejamos desde todas nuestras organizaciones, instituciones, empresas, pequeñas y medianas empresas. O sea que hay que tener el control y hay que alertarse sobre esto, que cada vez vemos más casos como este informe de DIRC. Y además cabe añadir a lo que dice Elaine que no se trata solo de un ataque a un sistema informático de un hospital, sino que cualquier proveedor que trabaje con un hospital que no haya securizado sus sistemas puede también ser la vía de entrada para estas terribles circunstancias que nos comenta. Elaine García es responsable del área de marketing de OnRetrieval. Como siempre, Elaine, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. A vosotros, un abrazo. Lo decía Elaine y tiene un nombre propio, se llama Aramida. Es una marca que lo que hace básicamente es prevenir, monitorizar y dar respuesta ante incidentes. Es una de las marcas que maneja OnRetrieval, que como sabéis son especialistas, por supuesto, en recuperación de datos y en informática forense, pero también en consultoría de ciberseguridad. Os acompañan ¿para qué? Pues para prevenir y para avisar a los principales clientes pues de los incidentes o ataques que puedan tener en su red. Y hoy, de hecho, vamos a hablar de cómo las empresas pueden precisamente sufrir este tipo de ataques. Bueno, pues la posibilidad de tomar medidas para evitar una quiebra de vuestro trabajo, una quiebra de la empresa, una quiebra del sistema, entre otras soluciones, las que ofrece OnRetrieval. 900-900-381, 900-900-381 o a través de un correo electrónico sac@onretrieval.com. Y ahora sí vamos con más noticias. La que comentábamos, Albert Rivera al parecer ha denunciado ante la Unidad Central Operativa en el área de delitos telemáticos que su cuenta de WhatsApp ha sido hackeada, o más bien que a través de su cuenta de WhatsApp, le entiendo que han hackeado su móvil, ¿no?
Por lo que comentaban un poco los medios de comunicación, ha sido pues un ataque de phishing lanzado a través de mensajes de WhatsApp, en los cuales pues tú ya sabes que cuando te das de alta en WhatsApp te pide tienes que hacer un procedimiento en el que metes un código y con el cual te das de alta. Entonces los malos estaban haciendo precisamente ese ataque de intentar que cuando le llegue el código de alta lo metan ellos, y lo que hicieron también fue ponerle el segundo factor de autenticación, con lo cual bloqueaban luego el intentar recuperarlo rápidamente su cuenta de correo, o sea, su cuenta de Gmail. Perdón, de WhatsApp. Voy a poner todas las cuentas de todo, menos de la que estamos hablando. Podrían haberle pillado todas las cuentas, sí. Aquí hay que pensar que esto le puede pasar a cualquiera. Vale. Lo que ha ocurrido es que consiguieron su número de teléfono. Conseguir el número de teléfono de una persona, por muy importante que sea, no es tan complicado. Con ese número de teléfono, ¿qué es lo que hicieron? Pues que en otro terminal, porque WhatsApp solamente puede estar, digamos, una cuenta en un solo terminal. Tu número de teléfono asociado a WhatsApp solamente puede estar en un dispositivo, sí, no nunca puede duplicar. estar en dos a la vez. Entonces, en un segundo dispositivo, dijeron a WhatsApp, oye, yo quiero poner este número de teléfono. Este número de teléfono a lo mejor es el tuyo, Eduardo. Y entonces, lo que hicieron a continuación fue enviarle un mensaje a Albert Rivera a través de WhatsApp diciéndole, oye, somos WhatsApp, alguien está intentando acceder, métete aquí para darnos tus datos. ¿Qué pasa? Que ese mensaje era el falso. WhatsApp no envía un mensaje de recuperación a través del propio servicio de mensajería. Entonces, lo que consiguieron fueron los datos y hacerse con la cuenta. Entonces, tenemos que pensar que este es un caso típico de phishing que puede ocurrir por WhatsApp, por SMS, en correo electrónico. Desconfiemos de esos mensajes que nos llegan pidiéndonos datos personales y estemos atentos a pequeños detalles que nos dicen que se trata de un phishing. O sea que el aprendizaje un poco de esto es, muchas veces lo hemos comentado, cuando se producen ataques de phishing con la imagen de un banco, con la imagen de un servicio postal, Sí. con la imagen de quien sea, nos vamos a tener que ir acostumbrando a que ni siquiera ya las propias compañías con las que trabajamos nos van a pedir nuestros datos privados. En este caso lo que ha ocurrido es que Claro. fue un mensaje, digamos, por WhatsApp. ¿Qué clase de compañía te envía un mensaje por WhatsApp para pedirte tus datos? La propia WhatsApp, ¿no? Pero es que WhatsApp ni siquiera en el registro te lo manda por SMS, no es por siquiera por WhatsApp. Claro, de hecho WhatsApp tiene una página web en su blog, digamos, para explicarte este tipo de cosas, que te dice que ellos no te envían mensaje a través de la aplicación. Pero Oye, claro, no nos lo leemos. ¿Y cuáles son los efectos que esto puede producir? Porque imaginaos que efectivamente le puede pasar a cualquiera. Yo entiendo que el móvil de Albert Rivera recibe cientos de mensajes de todo tipo, ¿no? Y distinguir entre un SMS y uno de WhatsApp, pues puede quizás estar ahí el fallo. Pero una vez que lo hemos cometido, ¿qué supone para mi teléfono? ¿Pueden manejar, pueden robarme información? ¿Qué es lo que ha podido pasar? Pueden, por un lado, mandar mensajes en tu nombre, con lo cual, siendo una persona como es Albert Rivera, pública y con la importancia que tiene, pues ojo a lo que puede pasar, porque además son mensajes que están validados, es decir, el número de teléfono que te lo está mandando en WhatsApp es como si fuera el de Albert Rivera o el de la persona que está suplantando. Luego, otro de los problemas es precisamente tener ese tipo de conversaciones y acceder a datos privados. Es decir, imagínate, pues, mándame este contrato, mándame estas fotos, este documento, a través de una cuenta, entre comillas, legítima, que nadie va a desconfiar de ella. Luego, pues bueno, todo lo que se trata de privacidad y conversaciones que no te deberías tener acceso, o grupos de WhatsApp, imagínate, pues, en el caso en el que estamos hablando, pues imagínate un grupo de ciudadanos. Pues todo lo que hablen ahí en ellos, que entiendan como privado, un entorno más o menos privado. O sea, que básicamente se han hecho con el control de ese teléfono, ¿no? Con un control remoto de ese teléfono. De la aplicación con de WhatsApp. el control, en este caso, solamente de WhatsApp. De la aplicación de WhatsApp. No pueden acceder a través de este phishing al resto del dispositivo, pero sí a esa aplicación que ya de por sí contiene bastante Más que información. suficiente el control de la aplicación de WhatsApp para generar un serio problema al líder de Ciudadanos y, por supuesto, a su formación, por la información, entiendo que... Sí, pero extrapolable a cualquier otro CEO. Tú Sí, imagínate sí. el CEO de una empresa, una Sí, 35, lo que cuentas, lo que envías, lo que compartes por WhatsApp. las informaciones de ofertas importantes, etcétera, etcétera. Y en cuanto ocurra algo así, que nos puede ocurrir a cualquiera, pues evidentemente hay que hacer lo que ya sabemos, que hay que acudir a las autoridades, en este caso a la policía, a la Guardia Civil, notificarlo y para que se pueda solucionar lo antes posible. Y en este caso, pues probablemente contratar otro número de teléfono, porque a lo mejor ya a saber lo que han podido hacer. Bueno, un par de breves apuntes.
Volvemos a la carga con los emails corporativos. ¿Qué es lo que pasa? Que son pues tan peligrosos como los mails de nuestro correo personal, ¿no? Sí, en este caso es una noticia que habla de un Business Email Compromise, un compromiso de una cuenta de correo de una empresa que le ha afectado a una subsidiaria de Toyota. En este caso no se tienen todavía todos los detalles de cómo ha ocurrido el caso, pero sí se sabe que ha tenido un impacto de 37 millones de euros, que ya es una cifra bastante importante. Sin duda. Y el problema, pues bueno, no se sabe si es que a través de una cuenta que han comprometido han tenido acceso a determinados correos electrónicos, si han podido analizar cómo envía esta persona los correos, qué tipo de lenguaje utiliza normalmente y cómo puede el malo luego, ya basando en eso, generar un correo para conseguir que una persona piense que eres un alto responsable que estás pidiendo una transferencia de 37 millones. Sí, pensamos que este fraude, que no es más que un fraude, no tiene nada de técnico realmente en su realización. Lo único que consiguen, sí que consiguen unas direcciones de correo electrónico, que nuevamente conseguir esa información no es nada complicado para alguien que sepa bucear un poco por Internet. Y lo que consiguen es, a través de ingeniería social, engañar. Lo que hay que estar pendiente en estos casos de nuevo es, si conoces este tipo de ataque, cómo funciona y cómo funciona también tu compañía, sabes que no te van a llegar ese tipo de correos solicitándote que hagas transferencias. Hay que estar un poco alerta. También de eso vamos a hablar con nuestros invitados hoy. Generar una política para evitar este tipo de transferencias que requieran varias autorizaciones, que no sea solo un manager el que te la pueda autorizar. Sobre todo entrenar a tu equipo de personas en la empresa para evitar este tipo de ataques y, pues oye, contratar servicios de expertos de ciberseguridad que te van a ayudar para que estas cosas no pasen. Una última cuestión, que también todos estos consejos que ha dado Pablo son aplicables a empresas, pero también a instituciones públicas. Es el caso de Ecuador, porque tenemos una brecha de datos en la que, pues, ¿cuándo se ha producido? Pues poco menos que millones de datos en todo el país que afectan a ciudadanos y que afectan y que comprometen a instituciones, ¿no? Sí, de hecho, el gobierno de Ecuador comenzó a investigar este mismo mes, en septiembre de 2019, esa posible filtración de millones de datos de ciudadanos. Vamos a ver, es que estamos hablando en concreto de unos 16 millones de habitantes, o sea, de prácticamente toda la población de Ecuador. Entonces, en este caso ha sido la empresa israelí de seguridad informática VPN Mentor quien ha sacado a la luz esta brecha de seguridad. Dos investigadores descubrieron una base de datos que cuando la abrieron pues vieron que estaban los datos personales de millones de personas, hasta que llegaron a la conclusión de que eran los ciudadanos de Ecuador. Entre los datos, pues información sensible de todo tipo, los datos, pero también nombres, apellidos, pero las relaciones personales entre esas personas, la situación financiera, salarios, puestos de trabajo, todo lo que te imagines, porque eran bases de datos que todavía se está investigando, pero serían pertenecientes al gobierno. Educación, tráfico. Imagínate que alguien tenga acceso a las multas que tienes por ahí, Eduardo. Esto es el sueño de cualquier ciberdelincuente, grupo cibercriminal que puede hacer con esto muchas cosas, de un ingeniero social que puede prácticamente conseguir lo que quiera. Menos mal que ya a mí no me ponen multas, ¿eh? Y es ¿A ti ya no? Ya no, ya no conduces. ¿Vas en bici? Ha habido un miembro del gobierno de Ecuador que ha dicho o estaba acusando que podía ser un trabajo desde dentro, es decir, de una serie de funcionarios o exfuncionarios que hayan tenido acceso a estas bases de datos y las hayan filtrado a terceras empresas. Pues mirad, desde dentro, desde fuera, cómo funcionan las empresas, los emails corporativos, las políticas de seguridad, la cultura de seguridad, de todo eso hablamos con nuestros invitados. Y por partes les saludamos al primero de ellos, Pablo Blanco. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo es coordinador académico de AESIC, que es la Alianza Española de Seguridad y Crisis. Es miembro de la Junta Directiva de ISACA. Ya hemos conocido a Pablo en anteriores ocasiones. Y es gerente de IT de Sareb, donde desempeña, entre otras cosas, funciones como responsable de riesgos tecnológicos y continuidad de negocio. Pablo, pues nuevamente bienvenido y gracias. Muchas gracias. También está con nosotros Pablo Montoliu. Él es Chief Information e Innovation Officer, que es como un CISO 3.0, diría yo, Pablo, ¿no? Bueno, 4.0. Vale, lo es, y de la compañía AON, que ya sabéis que es uno de los mayores brokers de seguros.
En su rol, entre otras cosas, supervisa y coordina las diferentes iniciativas de innovación, transformación y digitalización de la compañía. En España, y bueno, entre otras cosas, pues Pablo aporta su conocimiento y experiencia al área de consultoría de ciberriesgos de la firma. Y cierra esta participación José Javier Martínez Herraiz, que es delegado del rector de la Universidad de Alcalá de Henares, para la Administración Electrónica y Seguridad, y es también director de diferentes áreas de maestría, de máster en ciberseguridad y cátedras de investigación. José Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido igualmente. Oye, y con los tres, ¿queréis comentar lo de Albert Rivera? Hacer silencio, ¿no? Se han ido. Se han ido. Bueno, esto es un ejemplo más de que, como siempre decimos los que nos dedicamos a la temática de la seguridad informática, el eslabón más débil es allá por donde se va a romper la cadena, ¿no? Y ese eslabón más débil siempre es la persona. No importa lo que invirtamos en tecnología, en herramientas, en procesos, es imprescindible que las personas estén concienciadas, y aquellos que trabajamos en organizaciones grandes y multinacionales, pues somos muy conscientes de esto. Necesitamos que todos y cada uno de los empleados, desde el de más arriba hasta el de más abajo, y los terceros que trabajan con nosotros, que podemos hablar de las cadenas de suministro y otros riesgos que nos enfrentamos en la actualidad, pues es ahí. Y lo estamos viendo, que es un ejemplo más donde ha sido la persona que ha sido, pues a lo mejor un poco imprudente o se ha dejado llevar por lo que pensaba que era algo legal. Joder, se ha dejado llevar como creo que nos habríamos dejado llevar la mayoría de nosotros, ¿no? Ahora mismo, cuando ha comentado Pablo, dice, no, es que WhatsApp envía mensajes por SMS. Te aseguro que es que yo ni me habría parado a pensar si era un SMS o no lo era. Claro, lo que pasa, ¿cuánto tiempo hace que te registraste tú en WhatsApp? Es que ni te acuerdas, por eso estás ahí que no sabes. Sí, pero el problema es lo que solemos hablar, esa falta de cultura, que por supuesto nos podría haber pasado a cualquiera, porque además, en esos momentos a lo mejor vas deprisa, no estás pensando en lo que tienes que pensar, le das rápido y ya está. Y hoy en día yo no sé si, y esto pues hacer una reflexión si queréis al respecto, yo no sé si la sobreprotección en cuanto a ciberseguridad hace que nos volvamos un poco más confiados y se aprovechen. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú conectas tu smartphone en un ordenador te llega un mensaje diciéndote que alguien que confirme si eres tú el que se está intentando conectar, es decir, ese velar por tu seguridad y la de tus dispositivos, igual es la que hace que nos confiemos y dicen, oye, el WhatsApp está velando por mí y entonces voy a confirmar, y quizás al final se aprovechan de ello. Sí, eso es lo que consiste un poco el ataque de ingeniería social, tratar de reproducir ese tipo de pasos y que te los creas. Pablo. Yo creo, de todas maneras, que nos volvemos locos de alguna manera. Estas son noticias que día a día son las que van a ir surgiendo. Estas son como las primeras un poquito más relevantes, pero llegará dentro de unos años que va a ser un commodity de noticias. Es como el verano más caluroso. Pues han hackeado el móvil de no sé cuántos. Claro, estamos tan expuestos, hay tantos canales, que o caes una vez o vas a caer la siguiente. Eso es lo que hay, ¿no? De alguna manera la concienciación, la sensibilización y la formación de las personas son las que van a ayudar de alguna manera a superar este tipo de incidentes. Lo que ocurre es que la concienciación, como dice Pablo, al final acudimos a foros donde vamos los que ya estamos concienciados, ¿no? Habría que salir un poco fuera para tratar de concienciar a todo el mundo, porque esto es algo, dice Pablo, que va a empezar a ocurrir más. Lo que va a empezar es a conocerse más, porque ya ha ocurrido otras veces. Han hackeado otras redes sociales de partidos políticos, en este caso porque se ha dado a conocer, ¿no? Pero está sucediendo ya. Pero sobre todo es fundamental eso, también lo que ha dicho Pablo Montoliu, que las personas siempre, de dentro, de fuera de la organización, somos el eslabón más débil y por donde se suele romper la cadena de seguridad. Oye, ¿y cómo reaccionan las personas que no van a los foros? ¿Cómo reaccionan las personas que vamos a empresas? Asustándose, lo primero, porque cuando hacemos este tipo de cosas, o sea, hay programas en la televisión, en la radio, yo cuando participo en ellos lo que trato es primero de que la gente no tenga miedo, que lo que se trata es de hacer un uso racional de las cosas. Hay veces que es muy difícil porque no todo el mundo tiene un nivel tecnológico de manejo de dispositivos, pero en general lo que hay que tratar es de no asustar, porque a la gente acaba casi teniendo miedo. Es algo que
bueno, ahí... Para ver Netflix sí que tienen destreza, ¿verdad? Pero luego para otras cosas no. A ver, Pablo Montoliu. Mira, y además yo añadiría esto que yo por lo menos he comprobado en primera persona como en casa del herrero cuchara de palo. O sea, dentro de nuestra propia empresa, Enaon, que es una empresa que se dedica precisamente a ayudar a la gestión de riesgos y personas, pues hace unos pocos meses lanzamos un ciberataque fake, es decir, era un simulacro que consistió pues en, analizando cuál era el día más ocupado de la red, que era un jueves a las 12 y pico del mediodía, pues todos nuestros 1.000 empleados en ese momento encontraron sus pantallas bloqueadas, sus teclados inhabilitados, el volumen de la máquina alto. Entonces transcurrió un vídeo que dura pues como unos 2 minutos en el cual al principio pues la pantalla se quedaba negra, salían unos símbolos raros, el logo de Anonymous. Entonces salía una persona aquí con su capucha diciendo, con la voz distorsionada, diciendo que su máquina había sido encriptada, que tenía que hacer una transferencia de X dólares a una cuenta determinada. Entonces, empezó a correr el pánico por la empresa hasta que unos minutos o unos segundos después se quitó la capucha, se le desdistorsionó la voz y resulta que era nuestro CEO. Era nuestro CEO que ayudó de una manera pues bastante ejemplar a concienciar. Entonces, lo que digo de Casa del Herrero es que nos dimos cuenta de que muchas de las personas de nuestra organización, sinceramente, no saben qué hacer en esa. O sea, desde luego cunde el pánico, unos arrancan máquinas de la pared, sí, literalmente. Alguno sale corriendo, otra llorando, en fin, reacciones de todo tipo, y esto nos hace darnos cuenta que no estamos preparados, que no sabemos cómo hacer y qué hacer. Y esto es una autorreflexión que nosotros hemos hecho, es decir, hay que incidir mucho más en la concienciación y en la formación, como estabas diciendo. Pues es que es lo que siempre decimos, que la seguridad no se puede basar solo en tecnología, como bien decía Mónica al principio, que no puede ser solo tecnología porque si no estás entendiendo el problema. Muchas veces se habla de tecnología, de personas y de procesos, que es también otra cosa que hablamos del business email compromise, de poner un proceso en el cual necesites varias firmas para autorizar una transferencia o necesites varias firmas para dar de alta o de baja a un usuario, no sé, distintos procedimientos. Sin duda alguna, la reacción, es cierto que aquí hay varias fases, ¿no?, en lo que supone un ciberataque. Primero, el saberse atacado, ¿no?, que muchos de esos empleados, ¿no?, que entraron en pánico, pues muchos de ellos seguro que habrían abierto ese correo electrónico que es el que podría haber generado esa situación de bloqueo, ¿no? Y en segundo lugar, la propia gestión de la crisis, efectivamente. Aquí hemos comentado en más de una ocasión que muchas empresas, ¿no?, que sufren un ciberataque, muchas de ellas tras 6 meses pues acaban cerrando sus puertas, quizás porque no se ha sabido gestionar qué es el post-ataque, ¿no?, la gestión de esa crisis. ¿Cuál es el primer paso? Entiendo que controlar los nervios, pero bueno, ¿por dónde empezaríamos? A ver. Claro, esto es como todo, aquí se juega como se entrena, ¿no? Si no entrenas, pues más vas a jugar. Por mucho que vayas aquí al Bernabéu, te pongas las botas nuevas y un balón bueno, no eres capaz de reaccionar ni de tocar la bola. Si tú realizas simulacros con diferentes escenarios que más o menos abarquen, no todas las casuísticas porque es imposible, pero de alguna manera puedes ir reaccionando a ciertos incidentes que te pueden ir ocurriendo. Y ahí poco a poco pues vas madurando y vas ampliando, ¿no? Todo es un círculo de mejora, pero si no entrenas, si no realizas simulacros o ningún tipo de prueba, difícilmente vas a estar preparado por mucho que conciencies, ¿no? De todas maneras, yo discrepo con el tema de el empleado como el eslabón más débil. Yo le veo como el último control que puede tener una empresa. Si está bien concienciado y bien formado, es el que te va a parar el ataque, ¿no? Siempre tenemos como el eslabón más débil. Sí, hombre, no le podemos programar como si fuera un firewall tal, pero sí que le podemos adiestrar de tal manera que en cuanto detecte algo, que realice las acciones que tiene procedimentadas para que no ocurra nada en la organización. O sea, que yo le daría la vuelta, intentaría invertir de alguna manera que la gente conociera para que de alguna manera pudiera retener ese tipo de contingencias, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano, cada uno se va a comportar de manera diferente. Si tú los firewall los parametrizas todos igual, van a actuar todos igual, ¿no? Pero la pregunta que tú hacías, yo sí que quería incidir en que esto que estamos hablando de la gestión de crisis es algo multidisciplinar, que tienen que intervenir, aunque aquí algunos o la mayoría seamos ingenieros y eso, pero tienen que intervenir desde el departamento de comunicación para salir a dar la cara, digamos, hasta el departamento jurídico, departamentos de marketing, aparte de departamentos técnicos. Esto es importante porque ahora acaba de empezar una National Cyber League organizada por Guardia Civil, que es un concurso de gente, de estudiantes de universidades, y no solo se trata de retos de hacking ético, sino hay también retos ligados con la jurisprudencia, retos de imagen,
cómo ante una crisis tú, un alumno, ¿no?, que a lo mejor está estudiando comunicación audiovisual, ¿qué haría para, vamos a decir, lavar la imagen de su empresa, ¿no? Entonces, es algo que es multidisciplinar, no solamente tecnológico. Totalmente de acuerdo. Sí, la ciberseguridad no se basa solamente, tiene esa base tecnológica que por supuesto no vamos a decir que no, pero alrededor de la ciberseguridad tienen que trabajar todo tipo de perfiles y esos perfiles pues van desde todos los invitados que hemos tenido aquí en este programa, Eduardo, hemos tenido perfiles de todo tipo, desde la parte más legal, de compliance, de gestión de riesgos, por supuesto, de comunicación, pero incluso de filosofía, psicología, de todo, porque al final es un ámbito totalmente multidisciplinar. Lo que pasa es que no vale esperar a que suceda el incidente para reaccionar. O sea, para mí una de las claves, si no la principal, es prepararse. Acabamos de sacar nosotros un estudio que hemos hecho junto con el Financial Times a nivel europeo, que de hecho el título del informe es Prepararse para lo esperado. Es decir, porque esto sabemos que va a suceder, entonces preparémonos. Y en este estudio se han entrevistado a 14 CISOs de grandes empresas u organizaciones europeas, incluyendo 2 españoles, Rosa Cariger de Iberdrola y Gorka de Bankia. Y bueno, las conclusiones del informe son bastante graciosas. El resumen ejecutivo, los 4 puntos principales, si queréis os los comparto. Pues sí, mira, por favor. El primero es liderazgo, es decir, esto es un asunto de negocio que ha de ser dirigido y sponsorizado desde el primer nivel de la organización. El segundo es reaccionar de manera unificada, es decir, se dan casos donde cada departamento, cada sucursal, cada edificio reacciona de una manera y esto es el error, ¿no? Porque permite a los atacantes aprovecharse de las ineficiencias. El tercero es adelantarte. Es decir, prepárate antes, igual que en temas de seguridad física, incendios, etcétera, si hacemos simulacros, pues esto, como nos va a pasar antes o después, preparémonos. Y el cuarto es protege tu cuenta de resultados y tu balance. Es decir, si en el momento que suceda, como todos sabemos que esto tiene un impacto económico real, pues protégela a través de distintos mecanismos, entre ellos transferir el riesgo al mercado asegurador, que es una de ellas, pero son estas 4 las conclusiones principales que ha sacado este estudio muy interesante. La verdad es que a mí la que me gusta también mucho, de las que has comentado, la de adelantarte con ejercicios que se suelen hacer, que los llaman de tabletop o similares, en los cuales se van planteando situaciones, tienen que estar distintos departamentos de una organización, pues hablamos, comunicación, legal, recursos humanos, financiero, y les vas poniendo un ejercicio, un simulacro como el que habéis hecho del CEO tapado con la capucha, pero digamos con situación de nos ha pasado esto, se ha parado las máquinas, ¿cómo reaccionamos ahora? Pues el de informática te dirá, pues ponemos en marcha el plan de recuperación de desastres y ponemos más máquinas. Suponiendo que lo tengan. Suponiendo que lo tengan, claro, pero en ese ejercicio que estás haciendo ya estás haciendo aflorar las necesidades que van a tener, o cómo reaccionarían, o qué fallos pueden tener, y es un simple ejercicio. Yo me quedo, de las 4, me quedo con todas, pero a mí me gusta la de liderazgo, ¿vale? Porque aquí radica precisamente que se transmita la cultura de seguridad en toda la compañía. Si el propio líder, muchos de los que nos están escuchando, son los primeros que piensan que es que a mí no me va a pasar, porque es que yo no soy potencialmente objeto de ataque, pues entonces vamos mal, porque al final va a delegar esas cosas de la técnica y de la tecnología. Yo estoy aquí para que mi empresa vaya bien, crear puestos de trabajo, ganar dinero. Entonces yo creo que el liderazgo es fundamental, ese cambio de mentalidad en el liderazgo tiene que ser fundamental, que entienda de la misma forma que entendió, que le habrá dicho mucho consultor, transfórmate digitalmente, y estará ya pues con abrasado, ¿no? Dice, están estos con la transformación digital. Bueno, pues igual si hizo ese esfuerzo, ¿vale? Para entender que tiene que tener una cultura digital, tiene que hacer un esfuerzo para tener una cultura de seguridad que no va dentro de la cultura digital, que es que va en paralelo. O sea, que una cosa es la digitalización y de manera paralela tiene que tener una cultura de seguridad. Yo me quedo con ese. Yo me quedo con un compendio de todas, porque como bien ha dicho Pablo Blanco en este caso, que estamos vamos aquí. a ir diferenciando, ¿no? Bueno, ya lo habrán percibido, pero tenemos 3 Pablos en la mesa. Pues, ha costado. Esa preparación es fundamental. Y además el ejemplo de que no te vas al Bernabéu ahí sin haber tocado un balón, pues eso es imposible, ¿no? En este caso igual. Y hay un aspecto muy importante, porque una cosa es preparar pues todas esas herramientas, preparar a los empleados, entrenarles para que sepan lo que es un phishing y demás, pero al final, bueno, puede pasar algo. Y si pasa,
¿qué hacemos? Y aquí es donde entra en juego la comunicación, que es algo que se deja ahí como un poco en el limbo, es que no nos vamos a gastar dinero en eso, total. Y el caso es que cuando al final ocurre una crisis de verdad de estas, no se comunica bien. Estuve hace unos años dando una charla precisamente sobre cómo se gestionan las crisis de comunicación en cuanto a ciberataques e incidentes de ciberseguridad, y hay muchísimos casos en los que se ha gestionado muy mal. Se han echado las culpas a los propios empleados, cosa que no puedes hacer, por ejemplo. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha abierto ese correo? Claro. Entonces ya entramos el temor, ya, ¿no? Hay que apuntar siempre a alguien con el dedo, ¿no? Exactamente, ¿no? O se ha estado un tiempo sin decir nada, no se ha gestionado bien con los medios y demás. Entonces es algo que también hay que preparar mucho tiempo antes, una buena estrategia de comunicación, y que cuando llegue el momento se ha ocurrido, oye, pues mira, pues por lo menos se sabe qué es lo que hay que decir, cómo hay que decirlo. Incluso los empleados han tenido que estar entrenados en esto, que son los empleados son los primeros que comunican acerca de una empresa, ¿no? Entonces no pueden ir por allí contando todo. En fin, una serie de pasos que hay que tomar, y que esta es una pata más de esa gestión de la crisis. Bueno, pues si os parece, vamos a construir, así un poco de andar por casa, un decálogo de por dónde podrían las empresas empezar a trabajar para evitar o gestionar estas crisis. Volvemos enseguida. After Work, porque no todo ocurre en la oficina. Finanbest. Esto dicen de nosotros. Siendo un ahorrador normal, que no tienes una gran cantidad líquida que invertir y demás, muchas veces lo que quieres es no tener tú que volverte loco buscando qué fondo te produce más rentabilidad, o ni te cuento andar pendiente de la renta variable. Selección independiente de los mejores fondos del mundo entre más de 50.000 fondos. Y si sale uno mejor, te lo cambiamos sin coste. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjurídica.com o en el mail info@comunicacionjurídica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos. Y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Esta es tu oportunidad. A3 Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 26 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta, cada empresa suma. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Seguimos en nuestro programa hoy con Pablo Blanco de AESIC y de Sareb, con Pablo Montoliu de AON y con Javier Martínez Herraiz de la Universidad de Alcalá. Con ellos estamos hablando de cómo las empresas deben gestionar las crisis derivadas de problemas de ciberseguridad que, como nos ha explicado Pablo Montoliu a propósito de ese informe realizado en colaboración con el Financial Times, se tienen que preparar para algo que va a pasar, ¿no? Entonces, estábamos hablando de esos 4 puntos antes de construir nuestro decálogo, que he dicho nuestro decálogo porque me gusta, ¿no? Aquello de, oye, vamos a crearlo, ¿no? Pero antes, si queréis, compartamos algunos aspectos más relativos a los efectos, ¿no? que se pueden derivar. Pablo, nos decías ahora fuera de micro del impacto económico, que es al final, esto no es que se quede una organización parada durante 24 horas o, joder, que no podemos trabajar, oye, vamos a tomar un café. No, es que ese tiempo parado tiene un coste, ¿no? Yo, mira, fruto de nuestra actividad, tengo la oportunidad de interactuar pues con bastantes órganos de dirección, comités de dirección o consejos de empresas relevantes aquí en España y también fuera, y me doy cuenta sistemáticamente de que hay 3 patrones erróneos que suelen cometer, ¿no? El primero es pensar que esto de los ciberataques, pues que les pasa a otros. Esto es una cosa de Irán, de Rusia, de tal, o de la competencia, tal, y no les pasa.
mentira. Segundo gran error, el pensar que esto no tiene impacto económico. Bueno, pues esto es una cosa, puede afectar a la reputación y tal, pero no impacta en el balance, en la cuenta de resultados. Y luego el tercer gran error es pensar que es un asunto técnico, ¿no? Decir, bueno, es que para eso tenemos un CIO, un CISO o una estructura, ¿no? Es raro ver en esos órganos de gobierno que hay distintos temas de negocio que se tratan con más o menos profundidad. Cuando la materia a tratar es esta, generalmente se delega a que el CIO o el CISO pues se encargue, porque esto es un asunto técnico. Bueno, pues nuevamente error, porque como se ha mencionado esta mesa antes, es un asunto de negocio. Y es tan de negocio que en el informe que mencionamos, pues se reflejan bastantes casos de los más recientes y que han aparecido en la prensa, ¿no? El caso de British Airways. Sí, que lo comentamos aquí ampliamente, ¿no? Además fue uno de los primeros. Sí, bueno, pues 183 millones de libras por parte del regulador, además, esto es una sanción. El caso de Marriott con sus 99,2 millones. Sí. A mí este caso me encanta, o sea, porque es muy ilustrativo de lo importante que es acometer bien los crecimientos inorgánicos en las empresas, porque sabéis que el ataque y por tanto la sanción no vino de Marriott, vino de Starwood, que es una cadena hotelera que había adquirido, luego no hizo la due diligence como debía hacerla, sí. y acabó heredando el problema, ¿no? El caso de Maersk, estamos hablando de no sé si os acordáis que fue también un ransomware. El impacto aquí se está cuantificando entre 250 y 300 millones, en este caso de US dólar, pero bueno, relevante. Y luego el caso de Norsk Hydro, que dicen no solo ha tenido un impacto de 51 millones de dólares, sino que encima le han rebajado las casas de análisis, le han rebajado su rating, con lo cual esto tiene otra serie de implicaciones para financiar la compañía. Y luego hay muchos más. TokTok, que es otro caso donde rebajaron, perdió un tercio. TokTok es una crisis ya antigua de 2015, pero en los días siguientes a la crisis perdió un tercio de su valor en bolsa, un tercio de 1,4 billion US dólar, y nunca lo recuperó. Entonces, eso ha sido un daño que le ha quedado. El caso reciente de Equifax, por ejemplo, que también se menciona en el informe. Este es un caso muy curioso porque no solo le costó el puesto al CISO de manera inmediata, al CIO a los pocos días y al CEO un poco después, sino que efectivamente fue un poco después. En otros casos, como fue Target, fue 2017, yo creo, pues este proceso tomó más tiempo. Sin embargo, en el caso de Equifax ha sido rapidísimo. Esto cada vez tiene implicaciones más rápidas y, como estamos viendo, afectan al balance y a la cuenta de resultados de todas y cada una de las compañías. Oye, Pablo, Blanco y Javier, liderazgo, unificación de los criterios a tomar, adelantarse a los posibles ataques y luego proteger el balance. A ver, de estas cuatro. Yo antes, podemos estar tranquilos, ¿no? Porque todas las cifras que ha dado Pablo Montoliu son de fuera. En España nunca pasa esto, ¿no? Nunca pasa nada. Yo creo que también es relevante. Eso le pasa a otros. ¿no? Ha sido toda empresa americana sin dólar. Aquí estamos en España, trabajamos en euros, o sea que podemos estar tranquilos. Estamos seguros por defecto, ¿no, Pablo? Yo creo que... Esas te las digo fuera de micro. A ver. No, lo que quería decir de esas cosas que nos has puesto encima de la mesa, lo de adelantarse, cuadra justo con la componente económica, porque Pablo nos ha dicho todo el impacto que ha tenido en el negocio. Lo que ocurre es que para tratar de adelantarse tú tienes que invertir en ciberseguridad y cuesta dinero. Esa componente del dinero que le cuesta a las empresas, cuantificar viendo tus activos de información y clasificándolos, sabiendo cuáles son los más importantes. Es un trabajo que cuesta dinero y hay que invertir previamente. Lo que hay que darse cuenta es que además es una cosa muy compleja, porque no pasa solo en las empresas. También a cualquier ciudadano lo primero que quiere cuando se compra un teléfono, un ordenador o algo, es que todo funcione en las empresas también, que su negocio funcione, y entonces pasa a la hora de configurar cosas desde el punto de vista tecnológico que tú le das ale sin estudiar los aspectos de seguridad. Pasa igual cuando tú te descargas algo y no lees nunca los contratos que supuestamente estás aceptando. Todo tiene un coste de tiempo y un coste económico. Se trata de, otra vez, de concienciar. En el caso de las empresas, pues puede ser incluso más fácil que hablar de la ciudadanía. Ahora, con todo lo que nos viene del IoT o los coches funcionando autónomamente, nuestras casas también, todo eso tiene que estar configurado. Son sistemas que a lo mejor las empresas tienen expertos que los configuran, pero
hay gente que no lo es en su ámbito particular, y entonces esa componente hay que entender también que es difícil en el ámbito de la ciudadanía, pero también en el de las empresas. O sea, no es algo banal y hay que invertir para lograr un nivel de madurez en tu organización que sea el requerido, no para gastarse más incluso de a lo mejor de lo que es necesario. O sea, que la componente económica yo también la veo desde el otro lado. No sé, la parte de inversión, lo que pasa es que luego muchas veces la percepción de barato o caro que tiene la gente es bastante subjetiva. No les parece barato gastarse 850 o 900 euros en un teléfono, pero un antivirus que te cueste 10 euros o 20 euros al año ya te parece caro. Porque todavía no les ha pasado nada. Ya, bueno, pero es que... Puede que nunca les pase. Puede que nunca les pase, pero igual luego no sabes cuánto de esos 20 euros te ha servido para proteger esa inversión de 800. O sea, ¿cómo hacer la traslación de todo el mundo que se compra un coche? Lo primero que hace es echarse un seguro. Y puede que sea un magnífico conductor y, oye, y puede que no le pase nada. Pero el seguro, ¿sabes por qué lo cogen? Porque es obligatorio. Si no, a lo mejor mucha gente no lo contrataba, no se gastaba cientos de euros al año. Tenemos una GRPD que obliga, ¿no?, a tomar medidas, ¿no?, para proteger los datos de tus clientes, ¿no? Pero fíjate que ahora que hablas del seguro, se da la circunstancia de que si analizas desde los años, 1950, 60 hasta ahora, hace años, la mayor parte del valor de las compañías que componían el Standard & Poor's 500, hay un gráfico muy ilustrativo, la gran parte del valor era relativo a activos físicos, mientras que en la actualidad este gráfico ha ido cayendo y el gran valor de las compañías en la actualidad son los activos intangibles. Empezando porque las primeras 5 compañías son los GAFAs, que, de hecho son más intangibles, no pueden ser, ¿no? Y sin embargo, las compañías siguen asegurando un 64% los daños materiales frente a un 14% de los inmateriales. Y esto es una curva que obviamente tardará. En el mercado anglosajón pues lleva un ritmo un poco mayor. En Europa continental y en España en particular, pues yo creo que nos va a costar todavía, pero es que es de cajón. O sea, si tú tienes un riesgo de alta probabilidad, de alto impacto, que ya sabes que estamos diciendo que no es si me va a suceder o no, sino cuándo, pues implanta los mecanismos necesarios para mitigar el impacto que puede tener la aparición de ese riesgo, ¿no? Pero eso es lo que decía yo, porque yo creo que es más difícil un intangible que un tangible. Claro. Quiero decir que no es una cosa banal. Decimos que hay que hacerlo y tender hacia ello, pero va a costar, va a costar. Pero bueno, de todas maneras nuestra cultura es que aprendemos también a base de golpes, ¿sabes? Cuando vienes la primera ya tomas medidas, ¿no?, de alguna manera. Y también en el tema del liderazgo, Clemenceau, en 1900, que era un político y médico francés, comentaba pues que la guerra es un asunto tan serio como para dejárselo a los militares. El tema de la ciberseguridad es exactamente igual. No podemos echarle la culpa siempre al CISO o al DTI o demás, ¿no? Tiene que estar todo el mundo involucrado y para eso también pues realizan ciertas actividades como el retorno de inversión en seguridad y demás, pues que puede ayudar a ganar esa inversión y gastarnos 10 eurillos todos los años en un antivirus, que es más que necesario, ¿no? Mira, ahora que hablabais de los impactos económicos, volviendo otra vez al informe no quiero ser reincidente, pero es que como está calentito, pues habla precisamente de que el cyber security spending, o sea, la inversión en ciberseguridad, desde el 2017 hasta el 2021 llegará a $1 trillón, mientras que las pérdidas esperadas son los 6 trillion anuales. Es decir, lo que estamos viendo es que nuevamente esta curva no está progresando adecuadamente, porque mientras que el impacto económico del ciberriesgo en general es cada vez mayor y crece exponencial, lo que invertimos para mitigarlo no crece de la misma manera. Se está ampliando el gap, si cabe. O sea, estamos hablando de 6 billones, ¿no?, de dólares americanos. Correcto. De pérdidas derivadas de los ataques de ciberseguridad. 6 trillion. O sea, trillón, ¿no? Son billones europeos, ¿no? Correcto. 6 billones anuales, ojo, y ha dicho que la inversión iba a ser 1 billón en 3 años, me parece, si no me equivoco. Correcto, es que tú fíjate la diferencia tan grande. Sí, sí. Pero eso pasa en todos los vectores de ciberseguridad, no solo en el económico. La gente que se necesita, los profesionales, las vocaciones. Hay unas cifras de gente que se están necesitando, y en cambio gente que se está preparando, está estudiando, son muchos menos, y cada vez el gap también, el hueco es mayor. Digo que pasa en todo lo que tiene que ver con la seguridad digital, pasa eso. Yo lo que quería preguntaros un poco, ya que estábamos hablando un poco de esas diferencias de inversión o esa que cuesta invertir en seguridad o en cubrir activos intangibles versus activos tangibles, ¿dónde creéis que está el conseguir cambiar esa cultura o ese chip de los directivos o de la gente que se encarga de hacer estas inversiones en seguridad? ¿Dónde creéis que puede estar el conseguir? ¿Cómo cambió el chip el CEO de AON? Pues mira, hay una herramienta
de la cual disponemos ahora, que no siempre fue así, y hablaba Pablo Blanco antes del ROSI, ¿no? Del Return of Security Investment. Históricamente siempre hemos calculado el retorno cualitativamente. Rojo, amarillo, verde, alto, bajo, medio, probabilidad de impacto, burbuja más grande, más pequeña. Ahora existe por fin las herramientas, la metodología y la data para poder cuantificar económicamente el ciberriesgo. Entonces, cuando tú vas a una mesa, a un consejo o un comité de dirección y no le dices que tienes un semáforo rojo o una alta probabilidad de tu impacto, sino que le dices, oiga, señor CEO o señores del consejo, la exposición al riesgo cyber de su compañía es de 714.222.315,14 euros. Entonces, los ojos se abren de otra manera, ¿sabes? Empiezan a verlo, ¿no? Empiezan a tangibilizar la cifra, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que con la data que hay a través de todos los siniestros que ha habido, todos los ataques, todas las cotizaciones de seguros, se pues puede tenemos medir esa data y existe los mecanismos ahora para poder cuantificar, que es que si no es con eso, es un poco, desgraciadamente, como decía Pablo también antes, es a base de sustos, pues no hay muchas otras maneras. De todas formas, estaba pensando yo, al final, la rendición de cuentas, ¿no?, que todas las compañías nacionales e internacionales tienen que hacer, pues cada año a sus sobre todo si son cotizadas, ¿no?, a sus correspondientes comisiones de los mercados de valores, al final tendrá que cuantificarse, ¿no?, si han sufrido o no un impacto derivado de un ciberataque o de los riesgos sufridos a través del ciberespacio. Pero una cosa es reportar los incidentes que has tenido, que además ahora con el GDPR pues es obligatorio. Norma, por cierto, que se basa en un estándar en una norma de California de hace 16 años, que es la que creó, yo creo, todo el cambio en California primero y los otros 50 estados después, y que nuevamente, pues ahora en Europa hemos imitado, ¿no?, esta cláusula en concreto de la de reportarla a las 72 horas de que se produzca el incidente. Entonces, en los estados financieros, efectivamente, los incidentes reales sucedidos sí que hay que reportarlos, pero lo que no reportan es esa cuantificación del posible riesgo al que se enfrentan, porque casi ninguno de ellos lo conocen, ¿verdad? Pero bueno, sí que se realizan ejercicios, ¿no? Las empresas están más concienciadas y se realizan ejercicios de un phishing o un SMS o dejar pendrive, ¿no? Y asombra, si una empresa pequeñita empiezas a distribuir pendrive para ver cómo actúan, de ver cómo lo pinchan, incluso le pide la clave y meten su clave. Yo qué sé, cuando vas a un grupo de dirección y has dado 100 pendrive y 70 han clicado, dices, hostia, tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo luego se va a materializar? Pues de alguna manera, claro, todos los riesgos los tienes que estar enfocando a negocio, y ese negocio a dinero. De alguna manera, ya cuando hablas con los monises, ¿no?, y le dices, oye, esto te puede costar tantos euros, de alguna manera ya sí que, como cuenta Pablo, le abre los ojos y ya responde, ¿no? ¿Qué esperará la gente encontrar en los pendrives? Sí, claro, o sea, que se pones nóminas, pones algo así jugoso y... Fotos. Claro. No, en cualquier caso, no sé si, Pablo, hablabas de la directiva NIS o del Reglamento General de Protección. Ahora del GDPR, del reglamento. Pero y la transposición de la nueva directiva NIS, que va a obligar a hacer determinadas cosas en el ámbito privado, va a tener un cierto impacto. Yo quería referirme al ámbito público, que conozco yo un poco más ahí, como que habéis preguntado que a los CEOs de las empresas, pero en la administración pública, ¿eso cómo se hace? Pues se hace o se intenta hacer mediante leyes de obligado cumplimiento. Aquí, en el caso de la Administración Pública en España, es el Centro Criptológico Nacional quien nos monitoriza, digámoslo así. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay un esquema nacional de seguridad del año 2010 que hubo que cambiarlo en el año 2015 y es poquísimas las entidades públicas que están certificadas en el esquema nacional de seguridad. Y, en fin, no pasa nada mientras no pasa nada, como pase, pero es algo que deberían incidir más para que, hablo de ministerios, universidades, ayuntamientos, porque hablábamos a micrófono cerrado de ciertos sistemas operativos que siguen funcionando en hospitales y eso, en la administración pública muchísimo más, sistemas operativos obsoletos y eso, y que deberíamos estar obligados a cumplir con el esquema nacional de seguridad, ¿no? Pero es una cosa muy, muy lenta. Ahora, con lo que hablaba antes de la transposición de la directiva NIS, también va a obligar a hacer ciertas cosas, con sanciones y eso. Yo no sé las repercusiones que tendrá en ciertas empresas dependiendo de su volumen y de su tamaño. No lo sé.
Lo que pasa es que, yo creo que en el ámbito público pasa pues un poco parecido a lo que pasa en el ámbito privado, en el sentido que la concienciación que tenemos a la hora de gestionar los riesgos no tiene nada que ver con la anglosajona. Y fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos ayuntamientos, counties, estados incluso, que, por ejemplo, tienen contratado un seguro de ciberriesgos. Y que lo han aplicado, han incluso pagado extorsiones, etcétera, que les ha cubierto el seguro. Es otra manera de externalizar el riesgo. Correcto. Aquí en España, ¿qué tal se comercializan? ¿Hay alguna compañía que esté ofreciendo ciberpólizas? Sí, claro. Vamos a ver, aquí en España, las grandes compañías, las del IBEX, pues prácticamente la totalidad de ellas tienen contratado un seguro con distintos límites, con distintas garantías, con distintas franquicias. Y luego, si vas para abajo, pues bueno, el mercado medio cada vez está más concienciado y sorprendentemente en la parte más baja, es decir, el autónomo individual o el profesional individual, están empezando también a darse cuenta de la importancia, porque ya sabéis que y lo mencionabais al principio, que un 60% de las empresas pequeñitas cierra 6 meses después de haber sufrido un ciberataque, ¿no? Porque claro, sus mecanismos para la respuesta y sus medios pues son inferiores de los que tiene una corporación o una gran compañía. Pero bueno, poco a poco se va extendiendo. Pero incluso en los seguros del hogar se están metiendo ya cláusulas para protegerte los ordenadores Lo comentaba Pablo la pasada semana, efectivamente. Como en los seguros del hogar, a través de, un frigo conectado, pues al final los riesgos es que lo que se nos viene encima, y no trato de meter miedo, que siempre procuro no hacerlo, pero yo he puesto el ejemplo de los coches o del IoT, de los hogares inteligentes, con el frigorífico, a lo mejor, pues yo no sé si tendrá cierto sentido, pero cafeteras y cosas así, tostadores, que te obligan a conectarlos a Internet. Vamos, que si mi tostador me obliga a conectarme a Internet, mira, por la ventana sale volando. Ahí ya porque dices, bueno, las Thermomix estas para hacer comida. Pero si yo entiendo el frigorífico ¿para que vale? te diga, no claro, tienes leche, compra, pero un tostador... Sí, pero para la Thermomix sí, pero para la tostadora... Pero la tostadora tiene una sola receta. Bueno, tiene dos, quemar o sin quemar. Pero que ya hay, porque te obliga el fabricante para nada, para tener datos tuyos o yo pero no sé. Hay cosas que me preocupan más, como el vehículo autónomo, por ejemplo, el hospital conectado, ahora con el 5G, además. Claro. O sea, es decir, hay algunos vectores que realmente representan riesgos. Unos para la privacidad, digámoslo así, como en el caso de los hospitales, pero también los hogares, y otros para un riesgo realmente grande físico, como son los coches. Bueno, los coches autónomos. Sí, la pasada semana estuvimos hablando de... hablabas de sistemas operativos anticoados, que tú fíjate, uno de los grandes riesgos que nos enfrentamos ahora es el mundo OT, no solo el IT. Y me explico, una cosa es el Information Technology, pues donde probablemente los mecanismos de seguridad son mayores y mejores, pero el Operational Technology, la tecnología operacional, los SCADAs y ese tipo de plataformas de control industrial, claro, están mucho peor securizados. Que sí. Pero porque se siguen utilizando máquinas con unos protocolos propietarios que a ti lo que te interesa es que funcione tu fábrica. Y entonces las tienen configuradas totalmente abiertos para que se puedan hablar protocolos que son propietarios de una marca con otro. Entonces eso es relativamente fácil hackeable en el momento que uno solo está conectado a Internet. Claro, eso es el punto diferencial, porque eso podía ser más o menos seguro si no estaban conectados a Internet esas fábricas. En el momento en el que se conecta, pues es precisamente a donde vamos al curso de iniciación de explotación que di en Rooted hace un par de semanas y donde ves lo fácil que es con un Windows XP o con sistemas operativos tan antiguos conseguir explotar una vulnerabilidad y lo difícil que se empieza a convertir luego en 7, Vista, 10, o sea, todas las medidas que van metiendo en ese desarrollo, pues recordemos, si no me equivoco, Windows XP es de 2002. Sí. 2000. O sea, es que han pasado ya 18 años de sistema operativo. Imaginaos las medidas de seguridad que han incorporado los sistemas operativos en 18 años. Sí. Pero cuando no están conectados a algún sistema, entonces tienes que recurrir ya al factor humano, como es los pendrive y es el famoso de las centrifugadoras de Irán y eso. Porque no están conectados, tienes que ir. Es que conectado o no conectado un sistema operativo antiguo es muy fácilmente hackeable. Pues hay ayuntamientos que tienen para controlar la gestión de aguas, de depuradoras de agua, y están conectados, ¿por qué? Porque hacen mantenimiento remoto y eso, pero con sistemas operativos de ese estilo que acabas de decir. Ya también las empresas ya dan marcha atrás, ya muchos los desconectan y prefieren tener el funcionario de turno que abra o cierre la válvula, ¿no? Esto también es... Ya, pero va a llegar un momento en que no puedan elegir, igual que el ciudadano no vas a poder elegir tener un coche diésel porque no va a haber, va a ser o eléctrico o de
GLP. Entonces, en las empresas igual, que no, hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer si no es a través de Internet. ¿Sabes qué pasa? Que se da una paradoja ahí muy curiosa. Tanto en el mundo corporativo como yo creo que en la administración pública se da la paradoja del empleado tecnólogo que en su trabajo deja de serlo. Y me explico. Muchos de los empleados de empresas o de organismos públicos son muy tecnológicos en su vida personal y tienen todo tipo de dispositivos, tabletas, tal. Y luego llegan al trabajo y se encuentran con la plataforma tecnológica antigua, no voy a decir el fax sacando papeles, pero igual hasta así. Y dicen, no, es que yo esto lo tengo digitalizado, que consiste en que lo escaneo y te mando un PDF por correo electrónico. Pues vaya, cómo está digitalizado. Entonces, se da esa paradoja. Entonces, claro, en tanto en cuanto lo del bring your own device es una práctica cada vez más habitual, si resulta que yo en mi ámbito privado estoy muy tecnologizado y traigo dispositivos que conecto a mi red corporativa, que como estamos diciendo va 2 o 3 generaciones por detrás, nos encontramos con ese problema que pues por algún lado se genera el incidente, ¿no? Bueno, vamos, si os parece, a hacer otra breve y última pausa, pero luego vamos a volver con el decálogo que se nos había quedado en la anterior pausa. No lo voy a llamar ya decálogo porque igual no nos da tiempo, pero sí lo redenomino como mecanismos de respuesta, ¿no?, a los que Javier ha hecho referencia. Si os parece, vamos a darles pistas a quienes nos están escuchando a cómo deben reaccionar, esos primeros pasos que deben adoptar para mantener la calma y evitar que esa disrupción que se ha producido por una falla en la seguridad suponga el fin del negocio o un quebranto en sus cuentas. Lo vemos ahora. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119 82900. Degusa Oro es tranquilidad. ¿Cansado de costes inesperados de tu broker? Elige CMC Markets para operar con CFDs sobre divisas, acciones, criptomonedas y mucho más. Somos transparentes y competitivos con nuestras tarifas desde el principio. Con más de 30 años de experiencia. Descubra por qué 86.000 clientes alrededor del mundo ya operan con nosotros. CMC Markets, opera a tu manera. El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Apúntate al evento más esperado del año del Value Investing. Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de zonavalue.club. Entra en zonavalue.club, apúntate ahora y ven a aprender con Tobias Carlyle al Auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes. After Work, con Eduardo Castillo. Pablo Blanco de Sareb, Pablo Montoliu de AON y Javier Martínez Herraiz de la Universidad de Alcalá. Con ellos estamos hablando sobre la gestión de crisis. Primero tratamos de evitarlas, pero si se producen vamos a tener mecanismos de respuesta. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que hicieron los empleados de AON? Aparte de, entiendo que ponerse nerviosos, bueno, pues alguno tuvo que reaccionar. Seguro que obtuvisteis algún aprendizaje de la reacción que tuvo el equipo de trabajo. Sí, reaccionaron todos, pero no necesariamente como debían ante una crisis de ese calado. Pues hay distintas... Lo que te dicen normalmente es que desconectes de la red del equipo, ¿no? Pues esto sucedió en muy pocos casos. La gran mayoría apagaba máquinas, error que luego no podrás arrancarla, se ponían muy nerviosos, intentaban resetear, en fin, hubo todo tipo de reacciones, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que aprendimos, entre otras cosas, lo que aprendimos es que es necesario, uno, estandarizar los procedimientos, que en nuestro caso así es, existía un PRI, un plan de respuesta ante incidentes, pero lo que está claro, y se ha mencionado en la mesa antes, es que probablemente habíamos fallado en su comunicación. Uh-huh. Pero la gente no lo conocía y no lo habíamos llevado a la práctica, no lo habíamos hecho una prueba, cosa que sí vamos a hacer ahora. Por eso es importante a nivel organizativo la coordinación entre diferentes departamentos, y eso no que cada uno empiece a hacer. Si teníais ya un plan, y las empresas normalmente tienen planes de continuidad de negocio, sobre el papel se sabe cómo actuar. Si lo que es importante es haberlo transmitido, que lo conozca la gente y luego coordinarte
coordinarte. Ya sabes, como decía aquel famoso jugador de golf, dice, cuanto más practico, más suerte tengo. Después, esto se trata de practicarlo, ¿no? Sí. Por eso sabes lo que decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le llega el primer guantazo. El boxeador, pues igual. Cuando sales a boxear tienes un plan, pero luego depende cómo vaya el primer asalto. Comunicación, tener, por supuesto, un plan de reacción. ¿Ese plan qué dice? ¿Qué es lo que debe decir ese plan para...? Está procedimentado. Normalmente las empresas lo que tienen dentro del plan de contingencias es un procedimiento para ver cómo actuar según el escenario que se ha dado en ese caso, ¿no? Pero, claro, no es un poco como los aviones, ¿no? Que entiendo que... Claro, más o menos, pero tampoco es el momento de hacer inventos con gaseosa, ¿no? Te ha llegado la crisis, estás ahí y antes has tenido que hacer algo, ¿no? Has tenido que probar, has tenido que formar a la gente, has tenido que poner en común todas las personas que participen dentro de ese plan y ese escenario. O sea que no es... Cuando te pasa la crisis, ¿qué haces? Hostia, pues no puedes hacer nada que no hayas preparado con anterioridad o que no tengas escrito con anterioridad. No es el momento. Claro, si no te metes un tiro en el pie, claro. Claro, no. Lo primero, hay organizaciones casi todas que tienen una sala de gestión de crisis. Entonces, lo primero es ir allí, pero... Es meterse en la sala, desayunar bien, ¿no? Porque el día va a ser largo y luego ya empezar a trabajar en ese aspecto. Pero bueno, hombre, sí, el tema del liderazgo, lo que comentamos al principio, es fundamental. Si no hay nadie, si no hay un responsable de continuidad que empieza a mover la batuta y diga, oye, comunicación, porque nos va a tocar temas reputacionales. Oye, la gente de sistemas, porque toca los sistemas. La gente de asesoría jurídica, estamos teniendo problemas. La gente de gestión de personas o recursos humanos, porque se van a tener que irse a trabajar a otra ubicación que no es la común. De alguna manera, todo el mundo tiene que haber también una plataforma de comunicación de crisis, ¿no? Porque lo mismo en ese momento no funciona el teléfono, no funciona el correo. Pero es lo que te iba a decir. A mí me llama la atención cómo se comunica cuando una empresa, su red ha sido bloqueada, cómo te comunicas con 100, 200, 1000 empleados al mismo tiempo para pues empezar a dar un poco las órdenes pertinentes. Pues eso es lo primero a gritos, ¿no? Y cuando se baja la tensión, pues se empieza, lo mismo siempre hay una plataforma que ayuda a realizar ese tipo de comunicación. O utilizando la megafonía y luego te critican por haber utilizado la megafonía, pues en general es pues suyo, como cuando hay inundaciones. El canal es lo de menos, lo suyo es que sea capaz de llegar a todo el mundo, ¿no? Que esté, elige el canal que llegue. Existen herramientas y mecanismos como para comunicarse con todos los empleados, forman parte del plan. Y yo quería añadir a todo esto, no es porque quiera barrer para casa, pero que aquellas compañías que disponen de un seguro tienen ayuda profesional para afrontar la crisis, ¿no? Ya sabéis que los seguros te cubren básicamente 3 grandes apartados. Primero, lo que es la gestión de la crisis en sí. Segundo, la pérdida de beneficio. Y tercero, las reclamaciones de terceros o los impactos derivados de terceros, ¿no? Claro, entonces, pero bueno, también para tener un seguro tienes que tener ciertas medidas, que esto tampoco es un paz para niños, ¿no? Que sea aquí que valga para todo. Yo no tengo absolutamente nada, contrato un seguro, ¿no? Y puedo ir borracho y a 200 kilómetros por hora. No, efectivamente. Eso no funciona, ¿no? Tienes que tener un debido control sobre tu sistema. Es que para contratar el seguro lo primero que hacen es evaluarte a ti como compañía para ver cuánto te van a cobrar y en función de la vean los agujeros negros que tienes y mire, usted no me conviene. O te ponen en el seguro, pero eso es lo primero que hacen. No, pero yo por concluir con el tema del decálogo, yo creo que hay 3 temas relevantes para afrontar las crisis, ¿no? El primero es prepararse, el segundo es prepararse y el tercero es prepararse. Tal cual, ¿no? Yo pondría también partidas presupuestarias preparadas para prepararse. Para prepararse. pero no partidas presupuestarias para gastarlas en entrenamiento, sino partidas que estén bloqueadas para usarse en ese momento de crisis. Es decir, que no necesites llamar al financiero para que te pase un dinero. No, tenerlo ya bloqueado. Es como tener bomberos o la unidad militar de emergencias por lo que pueda pasar. ¿Sabes qué es lo que va a hacer el financiero al año siguiente? ¿Cuánto se ha gastado de esta partida? Y dice, nada. Y dice, bueno, entonces reduce. Efectivamente. No, hombre, dentro de los planes, Eduardo, dentro de los planes de recuperación de desastres siempre hay un procedimiento financiero donde, oye, ¿qué tienes que hacer para gastar cierta cantidad? Normalmente tienes una tarjeta, puedes gastar algo, pero si pasa de esa cantidad ya sabe que el financiero tiene que soltar el dinero, que si no te quedas parado. O sea que está todo muy, muy hilado en ese aspecto. O sea que... Está claro que prepararse en este caso es sinónimo de gastarse algo de dinero, pero bueno, ya está muy manido esto de que es una inversión, no es un gasto, y además estamos ayudando a prevenir un futuro coste muchísimo mayor, porque pensemos que esto, como le puede pasar a cualquiera, al final lo que estás haciendo es prevenir.
estás invirtiendo en prevención y estás invirtiendo también en mejorar tu reputación en el caso de que ocurra algo, que no olvidemos que eso es fundamental. Y es que ahora, volviendo incluso a las multas que te puedan caer, si no demuestras la diligencia adecuada en haber puesto tú las medidas que deberías haber puesto, con las nuevas leyes, las multas son... Pero bueno, las empresas que únicamente se dediquen casi de cumplimiento para intentar evitar cualquier tipo de sanción, yo qué sé, lo veo casi como el pan del obrero, ¿no? De alguna manera lo que tienen que hacer es trabajar y tener un debido control sobre sus sistemas, intentar mitigar, si se puede, cualquier riesgo al que esté sometido, ¿no? Yo siempre he pensado que la regulación no es la respuesta. Es decir, lo que pasa es que aquí en Europa, en particular, pues estamos muy acostumbrados a la regulación para todo y por todo, ¿no? Es verdad que aquellas culturas, pues como puede ser un poco la española, donde tendemos más a la improvisación y donde el control interno, el aseguramiento, pues nos preocupa un poco menos porque confiamos mucho en la improvisación, pues no tendemos a implantar las mejores prácticas y lo vemos, pues por ejemplo, en protección de datos. Está ahora el GDPR, pero la LOPD, que mira que hace ya años, o la LORTAD incluso anteriormente, hasta que no introdujo un régimen sancionador, aquí nadie se lo tomó en serio. Claro. Eso es lo que decía yo antes del Esquema Nacional de Seguridad, que bueno, si no empiezan a sancionar, pues... Esta es la picaresca española, ¿no? Por eso somos españoles, ¿no? Y de alguna manera, mientras que no haya sanciones, nadie lo cumple, ¿no? Correcto. Porque muchas veces dice, tú eres responsable, y lo que vas a ser responsable de cualquier tipo de incumplimiento. Oye, muchas veces hemos hablado de, venga, vamos a darle formación a los empleados, ¿no? Vamos a darles concienciación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo crees que es la mejor vía? Bueno, pues lo primero, lo que decía antes, es inútil ir a foros a concienciar a los que ya estamos concienciados, que eso me ha pasado muy a menudo. Si es formación, bueno, vamos a no hablar de formación reglada. Va a tener que ser una formación continua, pero eso en general a lo largo de toda la vida laboral ya de cualquier tipo de empleos, porque además cada vez vamos a tener que utilizar más tecnología conectada, con interviniendo muchísimos actores. Entonces, la formación y la formación continua es fundamental. Hablaba antes también yo de la necesidad y la falta de profesionales, que es algo no en España, a nivel mundial, que se necesitan de todo tipo de profesionales expertos, quiero decir, en ciberseguridad jurídica, o llámalo como quieras, no solo ingenieros, ¿no? Entonces ahí es algo que desde el punto de vista de las empresas lo que tienen que concienciarse también, no solo de cara al empleado, sino el propio empleador, es de mantener a sus empleados con una cierta capacitación cada vez más... Claro, pero en ese aspecto no únicamente tienen que ser los técnicos, cualquier colectivo, por eso digo, de alguna manera tiene que formarse en ciberseguridad, porque es algo con el que está conviviendo día a día. Lo que es un error de decir, oye, al técnico le enseño de ciberseguridad, al financiero le enseño de cuentas. Hostia, ¿qué estamos hablando, no? Yo que sé, ya estás enseñando lo que dice Javier, estás concienciando, estás formando a la gente que está formada y está concienciada. Mira, pero por poner un ejemplo, yo en Alcalá soy director de un curso de seguridad física. Para ser director de seguridad está homologado por el Ministerio del Interior, gente de seguridad física. Cada vez en ese ámbito hay más gente que utiliza la tecnología. Y digo, para vigilar físicamente con drones o con cámaras de televisión, y que además cada vez la parte ciber influye en su trabajo. Y hay muchísima gente en ese ámbito que se siente insegura en cuanto le hablas de ordenadores y de informática. Entonces, también una formación para gente no tecnóloga de gestión de crisis de tecnología es muy importante, creo yo. Y no solo eso, porque el tema es que ahí estás llegando hasta donde llega tu perímetro, digamos, tus empleados, como hablábamos antes, el riesgo ciber cada vez más está descentralizado, en el sentido que dependemos de terceros. Es decir, hay una cadena de suministro que es totalmente independiente de nosotros y proveedores que en ocasiones son estratégicos y críticos, que a lo mejor son pequeñas empresas o empresas más grandes que a lo mejor tienen unos mecanismos no suficientes para securizar la información que les estamos facilitando. Entonces, el modelo de gobierno de todo esto es muy relevante y cómo hacerlo aplicable interna y externamente es francamente complicado de llevar a cabo y de monitorizarlo. Es que, mira, hablaba antes Elaine, ¿no?, de On Retrieval, de la noticia esta de los datos de los hospitales. Es que hay determinadas máquinas que a lo mejor hay un solo proveedor, muy específicas, y ese proveedor
te suministra y es que no sabes lo que tiene dentro. Entonces, en hospitales, en entornos de salud, esto ocurre muy a menudo. Y ya, bueno, es famoso que fue cuando Dick Cheney decidió quitarse lo del marcapasos cuando fue vicepresidente con Bush. Quiero decir que esto hace un montón de años. Ya empezaba a no fiarse de los aparatos y artilugios médicos, pero ahí entran también los proveedores, que quiero decir que en muchos casos son proveedor único y no sabes lo que te están suministrando, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la universidad, ahora el CCN está haciendo hincapié mucho, bueno, en tener un SIEM y eso, pero también en los endpoints. Vale, tú puedes tener controlado a lo mejor las máquinas del personal de administración y servicio, incluso de algunos profesores en su despacho, pero máquinas que hay en laboratorios de investigación. No hablamos ya de lo que tú decías antes del Bring Your Own Device, de los alumnos o profesores conectándose a la Wi-Fi con los móviles, las iPads, los portátiles. En un entorno como la universidad es evidente que no es igual que un ministerio. Entonces, el endpoint, protegerlo es dificilísimo. No, quiero decir, no es una tarea banal. Pues, ¿qué os parece si lo que hacemos es seguir dando pistas sobre cómo formar a esos profesionales, un poco recordando cuáles son pues citas, ¿no? O por lo menos opciones que hay para poder estar un poco a la última sobre las nuevas formaciones? Mira, espera. Dime. No. Vamos a escuchar la sintonía. Esta es, Javier, la que nos dice pues que vamos a hablar de citas y por qué no, citas también con las aulas. A ver, ¿qué es lo que tenemos, Mónica? Bueno, pues en este caso lo que tenemos es una nueva formación, en concreto es un curso superior en Dirección de Seguridad Digital y Gestión de Crisis, que es una titulación oficial de la Universidad de Alcalá, que es en este caso dirigido precisamente para esas personas no técnicas que no necesariamente tienen que saber, como nuestro amigo Pablo Sanemeterio, ahí bien, de ceros y unos, sino que están interesados en ciberseguridad, quieren trabajar en ciberseguridad, pero en todas las demás ramas que hemos estado trabajando. Pero que nos lo cuente mejor las personas que están Lo primero aquí. que hay que decir que esa es una titulación propia de la universidad, que ya con este lío que hay de másteres universitarios propios, esta es una titulación propia. Es un título propio. Un título propio. Es oficial, obviamente, porque tiene su título y eso, y surge todo a raíz de eso que contaba antes, ¿no? Que detectamos que había una necesidad de formar a gente no estrictamente tecnóloga o técnica en cosas que tienen que ver con ciber. Precisamente de eso que hablaba yo, que soy director de un curso de seguridad, de directores de seguridad física, y veo la necesidad de que esa gente tenga conocimientos. Entonces, nada, hemos montado ese título, aparte que hay otros, hablábamos antes de formación. Hoy precisamente hemos empezado el máster universitario de ciberseguridad en Alcalá de Henares, que no teníamos. Teníamos títulos propios de ciberdefensa, pero hoy justo yo, por ejemplo, en ese máster soy el responsable de prácticas en empresa, ¿no? Para el título ¿Y tenéis muchos convenios o las empresas dicen, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer convenio? No, tenemos muchísimos. Para prácticas en empresas cada vez hay más, porque, a ver, sobre todo lo que quieren es tratar de llegar al alumno, porque hay tanto trabajo que el alumno hoy en día puede elegir y ellos lo que quieren. No es tan difícil captar el talento como fidelizarlo y mantenerlo. Eso es dificilísimo. La gente de la empresa lo puede decir mejor que yo, pero mi experiencia es que es muy difícil. Bueno, ya para terminar, solo del estudio ese, pues nos está ayudando muy activamente una asociación, que Pablo está aquí como representante de ella. Si quieres decir algo, pues. De la Asociación Alianza Española de Seguridad y Crisis. Sí, AESIC. ¿Quién es esta alianza? Cuéntanos un poco, Pablo. Pues una alianza que hemos creado únicamente por intentar formar y concienciar a los colectivos no técnicos, ¿no? Porque yo también que estoy en ISACA, si te sacas un CISA, que es una de las certificaciones, tienes que tener cierta experiencia en auditoría en sistemas de información. Quieres un CISM, también tienes que tener cierta experiencia. Y veíamos que un director financiero
no puede ir a un curso para sacarse una certificación, porque entonces quedaría como un poquito en entredicho casi su conocimiento, ¿no? Bastante se ha sacado ya el CSA, ¿no? Como para ahora tener que sacarse otro. No se va a enterar de nada. Y dándole vueltas, pues de alguna manera decimos, tenemos que hacer un curso entendible, sin un lenguaje técnico, y que todo el mundo sea capaz de adquirir los conocimientos mínimos para tener una vida, ¿no? Porque va todo a nivel corporativo, a nivel personal, una seguridad digital, y luego que sea capaz dentro de sus organizaciones, al tratarse de un colectivo no técnico y con ciertas responsabilidades de sus empresas. O sea, que está intentando cubrir el gap del que hablaba antes Pablo Montoliu, de liderazgo, ¿no? De a todos los decisores de las empresas. Ese es el target. Eso es. De alguna manera, claro, todo el mundo tiene que saber, ¿no? Yo que sé, un director general no puede externalizarlo todo en su CISO, que es los mayores errores también que hemos visto antes. De alguna manera también tiene que tener el director financiero que sepa, no va a gestionar ni va a hacer algo activamente ni operativamente a cortar un firewall, ¿no? Pero de alguna manera sí que tiene que decir, oye, ¿habéis tocado estos cacharros que me han dicho, tal? Y todo el curso va como una especie, por decirlo de alguna manera, aunque no soy yo muy apadrinado de las charlas TED, pero de alguna manera es el día a día de grandes profesionales de nacionales e internacionales. Un plantel de más de 50 profesores, y es un curso de cerca de 6 meses que van a ser jueves y viernes. Realizar jueves y viernes, 2 semanitas al mes, para que puedan compaginar su vida personal profesional. Estábamos pensando los sábados, pero sábados y domingos, decimos, es una putada, ¿no? También para ellos. O sea que de alguna manera, pues algo que puedan compaginarlo, realizarlo de una manera cercana a su trabajo, y que poco a poco pues puedan concienciarse y que puedan saber qué hablamos esto del mundo de la ciberseguridad. No van a ser expertos en ciberseguridad, seguramente, pero voy a poner un ejemplo para que se entienda. Nosotros desde hace años venimos colaborando con la Fiscalía de Criminalidad Informática, que depende de la Fiscalía General del Estado. Por toda España hay fiscales que, cuando hay un delito tecnológico, ellos se dedican a eso. Entonces, en Alcalá lo que hemos estado haciendo es formarles, pero simplemente para que sepan de lo que están hablando cuando tiene que hacer una diligencia con un disco duro o con un log de comunicaciones, que vean lo que es un log de comunicaciones. Y ahí les hemos contado, pero incluso hace años, de lo que era Tor, o I2P, o Freenet, o Zeronet, toda la Internet oculta, porque había muchos que no lo sabían. Obviamente ellos son juristas, son fiscales y lo van a seguir siendo. No van a tener una formación, pero durante una semana siempre hemos estado en Alcalá intentando que sepan. Aquí en este estudio va más allá y va dirigido, bueno, ya lo hemos dicho a quién, pero no acabarán siendo expertos en ciberseguridad, pero sí que cogerán un bagaje suficiente para saber de qué están hablando cuando eventualmente pues se pueda producir en su organización una cibercrisis. Eso es. Por ejemplo, hablaba de Fiscalía, es una de las profesoras que tenemos, Elvira Tejada, pues nos va a contar su día a día de alguna manera qué pasa, ¿no? En la sala de criminología informática o similar. Un guardia civil, Sotomayor, de alguna manera va a explicar, ¿no?, cómo se va a perseguir el delito. O sea que todo va, grandes profesionales que van a contar su día a día. Y luego, pues cada X jornadas, pues un teórico de la Universidad de Alcalá pues separa la paja del grano de todo lo que se ha dicho, pues para decir, oye, esto ha pasado por esto se actuó de esta manera, por este motivo y demás. Y sobre todo gente de empresa. Vamos a contar con un montón de CISOs de las empresas, porque de la administración, dejando aparte Fiscalía, alguna juez también, de Guardia Civil, Policía, claro, del DSN también, pero sobre todo los profesores van a ser gente de empresa, los ponentes. Hay una página web que podéis ver todos los ponentes y demás, que es aesic.com. Y si me dais un consejo, no dejéis de enseñarles algún exploit o cómo se toma el control de una máquina en remoto, porque lo podéis hablar en abstracto, pero hasta que no se ve en real, yo creo que muchas veces no tomas conciencia real de qué es lo que podemos ir con la piña allí y crear una wifi y que se conecten, y luego a partir de ahí ya... De alguna manera el curso es inminentemente práctico. La metodología que se va a llevar es del día a día. No va a ser algo teórico de, venga, cogemos el Cybersecurity Framework del NIST y vamos control por control. Sino, oye, ¿tú qué realizas y cómo lo realizas? AESIC con Y, ojo, que es la Alianza Española de Seguridad y Crisis. Eso es. Bueno, de todas formas, seguro que Google, como siempre decimos, es muy listo y os lo va a corregir. Efectivamente. Pablo Blanco, Pablo Montoliu y Javier Martínez Herraiz, gracias a los tres por haber compartido con nosotros tiempo y conocimiento. Mucha suerte para el futuro. Gracias a vosotros. Por supuesto, Pablo y Mónica,
Gracias como siempre, un placer seguir vuestros consejos, reflexiones que compartís con todos los oyentes del After Work y que, por cierto, estaba pensando, todos estos futuros estudiantes de este curso van a ser oyentes de este programa, porque cuando ya empiecen a entender cómo funciona esto, pues lo van a conseguir. Efectivamente. Así que, gracias a ti, Eduardo. Gracias a ti siempre, Nos vemos Eduardo. la próxima semana, amigos. Hasta mañana nosotros nos despedimos, que volveremos a las 18:30 en el After Work de Capital Radio. Adiós, Néstor Betancor, estuvo gestionando técnicamente este programa y hasta mañana. Adiós. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde. Señores, un especulador es un ludópata reconvertido. Esto nos pasa a todos. Por eso es importante observarse a uno mismo y entender que esa actitud proviene de un ego malentendido. Es decir, yo no soporto que esto a mí, en un momento determinado, me genere el daño de la pérdida, es decir, me he equivocado y la única manera de superar esa equivocación es acertar con ese mismo valor. Le venzo yo a él. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.